¿Ve? Pero sí, dice la Escritura, hágase en orden y decentemente. Baruch Hashem. Entonces él no quiere perfeccionista, él quiere es el esfuerzo que se haga bien las cosas. ¿Ve? Entonces, el perfeccionista no. De repente ya lo limpió en la mañana y otra vez en la tarde va a volver a limpiar otra vez. Aunque no hay nada, ¿no? Es el perfeccionista. El perfeccionista quiere un cuadro que está puesto ahí. Y todos los días está viendo y dice, no, mejor es acá. Entonces, está en ese plan, es el perfeccionista, buscando dónde se va a ver mejor. ¿No? No, pues. Ahora estamos hablando de cuadros. ¿Tiene algún sentido un cuadro? Para el mundo sí. Para nosotros no. Para nosotros no tiene ningún valor. Baruch Hashem. Entonces ahí está también nuestra decisión, evidentemente, es el libre albedrío. Por eso la diferencia entre Noah y también Abraham. Noah también tuvo emuná, pues él escuchó y construyó el arca. Pero no fue el líder, de Noah se habla, pero no como de un líder. El líder es Abraham. ¿Por qué es líder Abraham? A ver. Abraham es líder. Porque él intercede, a pesar que es un pueblo pecador, intercede. Si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 30, aún así tú eliminarás a todos. Mira, está intercediendo él. Él sabía cómo era ese pueblo, pero ahí está él tratando de interceder por ese pueblo. Por eso es un gran líder. ¿Ve? Un gran líder como Moshe, por ejemplo, apártate que voy a destruir este pueblo, voy a pasarlo por fuego, te voy a poner una nación. Moshe dice también, ¿no? Un momento. Si vas a hacer eso, primero bórrame del libro de la vida y mátame a mí. ¿Algún líder se pararía ahora así? Entonces, ahí la gran diferencia. Para decodificar el misterio tenemos que recordar lo que la Torah nos ha estado señalando antes de este momento. Tal vez un tema clave es una falla de responsabilidad. Adán y Java carecieron de responsabilidad personal. Adán dijo, no fui yo, fue la mujer. Java dijo, no fui yo, fue la serpiente. Es como si hubieran negado ser los autores de sus propias historias, como si no entendieran su libertad ni la responsabilidad que esta entraña. Baruch Hashem. Pues estaban aprendiendo o habían entrado a una etapa de conocer el bien y el mal, así que todavía no distinguían el bien y el mal. Baruch Hashem. Es como en el mundo. Cuando estábamos en el mundo, ¿distinguíamos realmente el bien y el mal? Pregunto yo. Aparentemente todo es bueno, y bueno, algunas cosas son malas, ¿no? ¿Ve? Pero dice en Isaías, Elohim dice en Isaías, a lo bueno dicen malo, y a lo malo dicen bueno. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones ahora? ¿Qué tal? ¿Qué tal escudriñamos un poco nuestra vida, cada uno de nosotros? Eso es importante. Caín no negó su responsabilidad personal. Él no dijo, no fui yo, fue culpa de Jebel por provocarme. En cambio, él negó su responsabilidad moral. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Ahí está otro tema, ¿no? Pero también eso no surge en nosotros. ¿Ve? ¿No está esa historia también en nosotros? ¿Cuántos dejaron ya esa historia a ver? Pues ahí está para incidir en nuestra responsabilidad de cómo estamos caminando delante de Él. Noah fracasó en la prueba de la responsabilidad colectiva. Si bien es cierto, él estaba construyendo el arca por 120 años, pero no dijo, oiga, arrepiéntanse.
¿no? No hay eso. En cambio, tampoco oró, ¿no? Padre, perdónalos esta gente, no. Pero Abraham no. Abraham estaba intercediendo. Él era un hombre virtuoso en una época malvada, pero no tuvo impacto sobre sus contemporáneos. Salvó a su familia y a los animales, pero a nadie más. De acuerdo con la lectura simple del texto, ni siquiera intentó hacerlo. Si entendemos esto, entenderemos a Abraham. Él ejerció responsabilidad personal. Lej leja, vete de aquí. Si nos dijera, vete ahora de aquí, sal de acá de Lima, ¿qué haríamos? Y no te está diciendo, vete a tu pueblo, no, digamos, no, a Piura o a Puno, no. Simplemente dice, vete de aquí, Baruch Hashem. ¿Ah? Porque si eres de Piura, pues hay algún familiar que te puede cobijar, ¿no? Pero no, Abraham dice, vete de aquí. En forma de metáfora simbólicamente, como decir, ven ahora a mí. ¿Ve? O sea, quiere decir que cuando dice, vete de aquí, pues yo te voy a guiar. Yo estoy contigo. ¿Ve? Entonces entendamos lo que está ocurriendo con Abraham. Leja, surge una pelea entre los pastores de Abraham y los de su sobrino. Lot, al ver que esto no era una ocurrencia aislada, sino el resultado de tener demasiados animales para que pudieran pastar juntos, Abraham de inmediato propone una solución. ¿Cuál es la solución? Vamos a separarnos. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, pues yo me voy a la izquierda. Está dando a elegir, primeramente. ¿Ustedes darían elegir o ustedes elegirían, mira, yo me voy por acá y tú vete por acá? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿No sería la actitud, eso normal? Hombre secular, ¿no es cierto? Sin emuná. ¿Ve? No, Abraham no. Abraham está dando a elegir. Si tú te vas a la izquierda, pues yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Él está tomando segunda posición, no primera posición. En primera posición está dándole a Lot. ¿Haríamos nosotros eso? Preguntémonos, ¿no? ¿Qué actitud asumiríamos cada uno de nosotros? Es una enseñanza maravillosa, ¿no? Para comenzar a escudriñarnos a nosotros mismos, como decía el salmista, Abba, examíname. Examina mis caminos, examina mis senderos. Es como decir, examina mis pensamientos, ¿cómo están? ¿No? Porque a final de cuentas, la decisión que vas a tomar está aquí. Lo bueno y lo malo. Bereshit Génesis, capítulo 18, verso 23 al 25. Les comento una historia vivida, ¿no? Es testigo el Agia Joshua, una amadita también, ¿no? Viajamos cerca de Posuso, a un terreno. Entonces yo iba comentándole al Aj, le decía, mira, estos terrenos no son cultivables, porque si era buena para ganadería. Habían plantación de plátanos todos raquíticos, imagínense, ¿no? Ese como que comen pollo, salchipapa, eso, ¿no? Imagínense. ¿Ah? Pues regresamos del lugar, la amadita que nos guiaba nos llevó a San Ramón. Al siguiente día nos invita a su casita, ¿ok? Y le digo, mira, esta plantación de plátanos, unas hojas maravillosas, ¿no? Le digo, esta tierra es buena, ese de allá no. Entonces, por la plantación, tú te das cuenta cómo está el terreno. Entonces, pero ahí está el tema. Decisiones que tú puedes tomar.
Si tú no conoces, este está bonito, pues está bonito, sí, claro, ¿ve? Pero no producible. Pero como pastal sí puede servir, pero no para el uso que tú quieras. Entonces, eso es importante, mis amados, aquí Macayot. Vamos, lo tenemos, Bereshit Génesis 18, 23, 25, ¿ya lo tienen? Bereshit Génesis, capítulo 18, verso 23 al 25. Dice la palabra. Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás tú a los justos con los perversos? ¿Y serán los justos como los perversos? Quizás haya 50 justos en la ciudad. En verdad barrerás la ciudad y no la perdonarás por amor a los 50 justos que están ahí. Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar a los justos junto con los perversos. Así los justos y los perversos son tratados por igual, lejos esté de ti. ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? ¿Ah? ¿Qué tal? Ahí está el tema. Cuando se presenta un problema, ¿cómo lo resuelves? O ves un problema, ¿cómo ayuda a resolverlo? Cuando surge un problema, por ejemplo, dentro de una quejilada, una asamblea, iglesia, como queramos llamar, te vas por la simpatía. Aunque está en error, lo justificas. ¿Qué tal? ¿Dice la palabra? No, no dice eso. Baruch Hashem. Si te lo justificas, te parcializaste. Entonces eres un mal juez. Así de simple, un mal juez. Un juez, de acuerdo a la Escritura, no puede parcializarse con ningún lado. Es justo. Así como Shlomo. ¿Se acuerdan de Shlomo? Las dos mujeres dieron luz, 2 bebés, el otro al dormir lo aplastó, se murió. Mientras estaba durmiendo, la otra le cambió. No sé si lo han leído. ¿Ve? Y presentaron la queja ante Shlomo. Cada uno justificándose, ¿no? A la final Shlomo, ¿qué dijo? Bueno, pues, pártenlo de la mitad y denle la mitad a cada uno. Y la verdadera mamá dijo, no, que se lo lleve. ¿No? Al escuchar ese Salomón dijo, ella es la verdadera mamá. Él prefería perder que sacrificar. ¿Qué tal? ¿Estaríamos aptos a hacer eso? Pero ahí está como juez, él actuando, viendo a ver cómo reacciona la persona. Él no se está congraciando, no está tomando simpatía por el uno, no. Pero ¿qué hace los hermanos, hermanas en una congregación? Va a tratar de amparar la petición de Dios, aunque esté en error, porque pues es de su simpatía. Baruch Hashem. Y después va a justificar. No, pero ¿por qué le dijiste eso? Así no se dice. ¿Qué tal? ¿Sirve como fiscal? ¿Sirve como juez? Como ningunos. Ni como fiscal, ni como juez. Porque el fiscal acusa. Baruch Hashem. Pero acá no está acusando. Entonces no sirve ni como juez, ni como fiscal. Baruch Hashem. Ahora está el tema. Cuando yo entré, todavía no estaban ustedes, preguntaba, a ver, ¿cuántos grupos de jueces había en Israel? Eso es muy importante. Si ustedes leen Éxodo, hay varios. Baruch Hashem. Pero de esos varios, había el principal que estaba en el Sanedrín y otros que estaba a la de entrada de la ciudad. Así como cuando leen ustedes en el libro de Proverbios, en la mujer virtuosa,
¿Han leído La mujer virtuosa? El esposo estaba como juez a la de entrada de la ciudad, dice, ¿no? Estaba a la entrada de la ciudad. ¿Qué nos trae eso? A ver, que tú eres un juez. Y como juez ahora, ¿cómo es que vas a tomar las acciones que surgen en tu mente? ¿Mm? ¿Qué tal? El primer juez que está a la dentro de la puerta, oídos. Si alguien te comenta, ¿cómo lo amonestas? Si es negativo, ¿cómo pones orden? Lo tomas y también haces la shonjara, eres un mal juez. ¿Ve? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Por qué traemos eso? Porque aquí Abraham está hablando, ¿no? No de personas, sino de toda una ciudad. Ahí está el tema. Y Abraham sabía que eran pecadores, Abraham lo sabía perfectamente que eran pecadores. ¿Ve? Justamente cuando estos malajines van a Sodoma y Gomorra, ¿quién estaba de juez en ese momento? Lot. Lot estaba ejerciendo de juez en ese momento y estaba a la de entrada de la ciudad. Mira, Baruch Hashem, ¿ve? Y él distinguió a los malajines. Y dijo, no, nos quedamos. No, señor, usted va a mi casa y usted va a alojarse en mi casa. Ahí le voy a atenderle. Baruch Hashem, como juez. Pero el resto de los, cuando le tocaba el turno a los otros, no olvídese. ¿Ve? Pero ahí nos distingue entonces. Justamente por eso, sabiendo eso, Abraham está diciendo que si hubiera 50, también matarás a ellos con todos esos perversos. Tú eres un juez justo, le dice, ¿no? ¿Ah? Está tocando, ¿a dónde? El corazón de Elohim. Está haciendo sentir, está yendo a la sensibilidad. Baruch Hashem. Si te tocara un problema de esa naturaleza, ¿qué harías? Expúlsalo, sanciónalo, disciplínalo. ¿Ah? ¿Ah? Surgiría, ¿no es cierto? En el siguiente capítulo de Bereshit leemos que hubo una guerra local, como resultado de lo cual Lot se encontraba entre las personas que habían sido tomadas cautivas. ¿También se acuerdan eso? Que Lot fue llevado cautivo. De inmediato Adán reunió un ejército, persiguió a los invasores, rescató a Lot y a los otros cautivos. Llevó a esos cautivos de regreso a la seguridad de sus hogares, negándose a aceptar el botín de la victoria que le ofreció el agradecido rey de Sedom. Este es un pasaje extraño que presenta a Abraham de forma muy diferente al pastor nómada que vemos en otras partes. El pasaje puede entenderse mejor en el contexto de la historia de Caín. Abraham muestra que él es el guardián de su hermano o del hijo de su hermano. Él entendió de inmediato la naturaleza de la responsabilidad moral, a pesar de que Lot eligió vivir donde vivía, con los riesgos que eso implicaba. Abraham no dijo, su seguridad es su responsabilidad, no la mía. No es, ya expliqué, ¿no? No le dijo a Abraham, vete ahí, ¿no? Él tomó la decisión. Él eligió ir, ¿no? Si ocurriera eso, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué decisiones tomaría? Te entera que está en problemas, ¿qué dirías? Bueno, ese es un problema que se resuelve porque él se fue por allá, pues sabía que estaba mal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿O irías a rescatarlo? Es una decisión que nos debe hacer pensar qué decisión, desde el punto de vista ambos son buenos para justificarlo. Claro, lo que le estaba pasando a él es su responsabilidad, ¿no? Si se lo llevaron preso, cautivo, esclavo, fue su responsabilidad. No es mía, ¿no? Pero Abraham no, dice que es su... No, él va.
es todo lo contrario a lo que está ocurriendo con Noah, todo lo contrario que está ocurriendo con Caín, por ejemplo, ¿no? Entonces una enseñanza, una historia maravillosa que nos señala aquí, porque él no soslayó su preocupación, él fue y rescató a su sobrino. Un ser humano desafía a Elohim con su pregunta por primera vez. Elohim está por juzgar a Sidón. Abraham, temiendo que eso implique la destrucción de la ciudad, intercede. Ahí está la intercesión de Abraham. Continuamos. Génesis capítulo 18, versos 17 al 21. Génesis capítulo 18, versos 17 y 21. ¿Lo tenemos? Bereshit Génesis, capítulo 18, verso 17 al 21, dice la palabra. Yahweh dijo, ¿debía yo esconder de Abraham, mi siervo, lo que estoy por hacer? Puesto que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él, pues yo me he dado a conocer a él, porque él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Yahweh, y para que hagan lo que es recto y justo, para que Yahweh haga suceder para Abraham lo que él ha prometido. Yahweh dijo, el grito de clamor contra Sedom y Amorá es tan grande, y el pecado de ellos tan serio, que yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, yo lo sabré. Baruch Hashem. Ahí también está un tema. ¿Por qué Elohim se preocupa en anunciarle la destrucción de Sodoma y Amorá a Abraham? Pregunto, ¿por qué? Si él es el Elohim, él es el juez, ¿qué tiene que ver Abraham? ¿Qué dicen ustedes? Es que Abraham es el gran líder. Y en Abraham, ¿qué dijo? Haré de ti una nación tan grande. Baruch Hashem. Hay promesas para él. Y por lo tanto, entonces, para ver cómo reacciona, le anuncia. Le dice lo que va a suceder. Y entonces, como un gran líder, ¿qué responde Abraham? ¿Destruirás, si hubiera 50, a los perversos junto con los justos? ¿No distinguirás? Tú eres un juez justo, le está diciendo, ¿no? ¿Ve? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dos hijos se pelean y está papá y mamá. A ver, el menor fue el agresor, el mayor es el agredido. Papá va a castigar al agresor, pero mamá se levanta a defender al agresor. ¿Qué tal? ¿Cuál de ellos es el mejor juez? ¿Qué les parece? ¿No? Mira, la actuación dentro de la familia también está, eso de juez. Claro. ¿Por qué? Porque los hijos están bajo tu potestad. Si vas a castigarlo, castígalos a los dos. ¿Eh? Porque de alguna forma los dos son responsables. ¿Eh? Muy bien. Este es un discurso notable. ¿Con qué derecho un simple mortal como Abraham puede desafiar a Elohim? La respuesta breve es que Elohim mismo le indicó que lo hiciera. Presta atención al texto. Le dice, no quiere ir a Sodoma, Amorá, no, sin anunciarle a Abraham. Para probar también a Abraham. ¿Qué reaccionaba? ¿Cómo reaccionaba?
pero él reacciona positivamente intercediendo. Eso es lo que le hace un gran líder. ¿Ve? Génesis capítulo 6, verso 13. Bereshit Génesis, capítulo 6, verso 13. ¿Lo tenemos? Bereshit Génesis, capítulo 6, verso 13, dice la palabra, Elohim dijo a Noah, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Mire, Elohim le está anunciando a Noah lo que va a hacer con esa humanidad y que va a traer una destrucción. Muy similar al anuncio de Elohim con Abraham. ¿Correcto? Sí entendemos, ¿no es cierto? ¿Ve? Pero ahí está la diferencia. La diferencia entre Noah y Abraham. ¿Ve? Eso nos da un ejemplo de cómo debemos actuar también nosotros. También va a haber esa misma posición como tipo Noah y como tipo Abraham también. El tipo Abraham va a estar preocupado siempre, ¿no?, que los conflictos se resuelvan pacífica y satisfactoriamente. Pero el tipo de Noah no le interesa, pues, Baruch Hashem, se le pasó, se acabó, ¿no? Pero no, aquí está el problema, la gran diferencia de estos grandes líderes. Las palabras de Elohim, ocultaré a Abraham lo que haré. La verdad que todo lo que va a anunciar, sea bueno, sea malo, lo hace a través de sus líderes. ¿Se acuerdan los jueces? ¿Se acuerdan los profetas? ¿Y el pueblo a quién creía más? A los falsos profetas que al profeta de Elohim. ¿Ve? Así como a Isaías lo mataron entre la puerta y el lugar Kadosh, ¿no? A Isaías. Y a Jeremías lo metieron a la fosa, a un lodo, donde solamente estaba la cabeza, ¿no? Y se iba a morir ahí. Imagínense, ¿no?, lo que pasaba con estos grandes líderes. Pero ellos no escatimaron su vida para anunciar la salvación de Israel, la redención de Israel. Él anunció al pueblo, a los judíos, de que se rindieran a Babilonia. De su vida iba a ser perdonada. Pero ellos no lo creyeron. Las consecuencias están ahí. Y muchas veces nos anuncia, de acuerdo a la Escritura, lo que va a suceder. Pero nos vamos a nuestra propia perspectiva, nuestra propia lógica, ¿no? Como que alguien... Aleluya. ¿No? Entonces, es importante distinguir, mis amados aquí en Majayot, todo lo que acontece en la vida, también ha acontecido, ¿no?, aquí en la Escritura, también responsabilidad nuestra en estos tiempos. Aleluya. Baruch Hashem. Y Abraham, mis amados, se distingue justamente por ese espíritu de líder. Aleluya. Un líder maravilloso para nosotros, para este tiempo. Baruch Hashem. Aleluya, aleluya. Que nos da un ejemplo de cómo debemos de actuar cada uno de nosotros, la responsabilidad que asumimos cada uno de nosotros es muy importante. Y por eso es que vamos a distinguirnos. Porque imagínense la diferencia entre Noah y Abraham.
A ambos le está anunciando una destrucción. ¿Ve? De acuerdo a la Escritura, ya se nos anunció la destrucción que iba a venir. Y ojo, para nosotros está a la vista. El terremoto en Venezuela, en Colombia, en Huancayo, no en Chupuro, ahora en Ayacucho, y en otras latitudes igual. O sea, la situación es bastante complicada. Eso nos anuncia, ¿no?, el cumplimiento de la profecía anunciada por Mashiach en Mateo 24. Baruch Hashem, estamos ya en esa etapa. Y escuchaba una noticia de los científicos, técnicos, humanos, evidentemente, ¿no?, que la placa de Nazca se está moviéndose, y si hubiera un choque no va a ser simplemente como el terremoto que pasó acá en Chincha o Colombia o Venezuela, va a ser más diferente. Baruch Hashem, va a ser más estragos. Entonces, pero pues mis amados, Hakadosh Baruj Hu está llamando la atención o no? Está llamando la atención. ¿Qué nos corresponde frente a eso a nosotros? Orar por ellos, interceder por ellos, por la humanidad. Pero ¿cómo intercedemos? ¿Ah? ¿Quién se preocupa, por ejemplo, de los temas en YouTube? Que esos... Porque es una forma de advertir, porque esto va a subir, si es una forma de hacerles llegar. Pero sí están muy preocupados que el sol se oscurece, que el eclipse del sol, que la luna, que esto, que por acá, están más preocupados en eso. Baruch Hashem. Sí, también nos habla en la Escritura, pero nos habla de los finales de los tiempos. Baruch Hashem. Pero ahora estamos hablando del cumplimiento de lo que nos dice en Mateo 24. ¿En algo nos semejamos a Abraham? Pregunto yo. ¿Qué nos queda entonces? Trabajar, mis amados. Trabajemos. ¿Ve? Génesis capítulo 6, verso 22. Génesis capítulo 6, verso 22. Lo tenemos, Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 22. Dice la palabra, aleluya. Esto es lo que Noah hizo. Él hizo todo lo que Yahweh Elohim le ordenó. En eso sí era obediente, ¿no? Pues eso es también, la obediencia también es importante. Ahí debemos tomar en cuenta ello. Pero simplemente está obedeciendo. Acá Abraham no solamente obedece, no, él intercede. Esa es la gran diferencia, ¿no?, del líder. Baruch Hashem. Noah no no protestó. Por contrario, 3 veces nos dicen que Noah hizo lo que Elohim le ordenó. Pues si Noah hubiera sido un gran líder, pues hubiera dicho, también vas a destruir a toda esta humanidad. Tú eres justo, no distinguirás al justo y al perverso. Pudo haber pedido, ¿no? Pero Noah no lo hizo, simplemente obedeció él, o cumplió las órdenes. Claro, es un gran ejemplo la obediencia, por si acaso. Porque en primera de Samuel, capítulo 15, 22, 23, nos habla que la obediencia es el mejor sacrificio que cebo de carneros, holocaustos, etcétera. Baruch Hashem. Entonces, pero ahí está, claro, hay que distinguir también la obediencia de Noah, pero no como de un gran líder, como vino Abraham, ¿no? Y justamente por eso Abraham es el padre de la emuná, el padre de la fe.
¿En qué le estamos imitándolo a él? Pues este tema, la prueba de Abraham. Y esta es una, Hakadosh Baruj Hu le está probando a Abraham si realmente merece ser el padre de las naciones. ¿Mm? Por esa fe, por esa manera. Y él ahí comienza a interceder, ¿no? La gran diferencia. Bereshit Génesis capítulo 7, verso 5 y verso 9. Bereshit Génesis, capítulo 5, no, perdón, 7, capítulo 7, versos 5 y 9. Aleluya. Bereshit Génesis, capítulo 7, verso 5 y verso 9. Noah hizo todo lo que Yahweh le ordenó hacer. Entraron y fueron a Noah en el arca, como Yahweh Elohim había ordenado a Noah. Mira, él está cumpliendo cuidadosamente también, ¿no? En obediencia, todo como le ha ordenado Elohim. Por ejemplo, construir el arca, sus dimensiones, ¿no? Tal conforme Elohim le explicó, él hizo tal igual, así como Elohim explicó cómo tenía que hacer el Mishkan a Moshe, porque le dijo, haz conforme te he mostrado arriba, le dice, ¿no? Y él tenía que hacer cuidadosamente todo, de la misma forma que le explicó, no podía hacer ni medio milímetro más, ni menos. Baruch Hashem, tiene que ser exactamente igual todas las medidas. Entonces ahora yo pregunto, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros en la obediencia a la Torah? ¿Aceptamos toda la Torah o siempre estamos tratando de condicionar la Torah? ¿Qué tal? ¿Mm? Ya sé, pero bueno, perdóname, Padre, pero la necesidad me permite hacer esto. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué tal Abraham hubiera dicho de esa forma? O Noah también hubiera dicho de esa forma, ¿no? Estarían escritos como de grandes líderes, porque cada uno en su tiempo son líderes, por eso estamos hablando de Noah también. Baruch Hashem. Noah aceptó el veredicto. Abraham lo desafió. Abraham entendió el tercer principio que hemos estado explorando durante las últimas semanas, la responsabilidad colectiva. Los habitantes de Sedom no eran hermanos y hermanas de Abraham, por lo que estaba haciendo, más lo que hizo al rescatar a Lot. Él rogó pidiendo por ellos porque entendió la idea de la solidaridad humana. Ahí está. Baruch Hashem. Bereshit Génesis, capítulo 6, verso 9. Bereshit Génesis, capítulo 6, verso 9. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, Bereshit Génesis, capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre recto y siendo perfecto en su generación. Noah era bien placentero a Elohim. Baruch Hashem. Eso nos dice mucho, ¿no? Como Hakadosh Baruj Hu, Elohim de Israel, distingue a las personas. Frente a la mirada de él, ¿cómo estaremos nosotros? Viniera él, ¿aceptarían lo que él dijera? ¿Mm? ¿O se justificarían? Dirían, es que poquito a poquito estoy tratando de esforzarme.
¿Qué tal? ¿Mm? Pero queda una pregunta. ¿Por qué Elohim convocó a Abraham para que lo desafiara? ¿Había algo que Abraham sabía y que Elohim no sabía? Esta idea es absurda. La respuesta sin duda es que Abraham iba a convertirse en el modelo a seguir y el iniciador de una nueva Imuná, una que dependería del status quo humano, sino que lo desafiaría. O sea, que no se queda ahí, sino va más allá. Abraham tenía que tener coraje de desafiar. También Moshe tuvo ese coraje, ¿no? ¿Ve? Si vas a borrar a esta gente, bórrame del libro de la vida primero a mí y mátame. ¿Mm? ¿Quién está dispuesto a hacer ello? Solamente el que hizo es el Mashiach. El humano no es culpable, punto. Sentencia. ¿Mm? Abraham tenía que tener coraje de desafiar a Elohim para que sus descendientes pudieran desafiar a los gobernadores humanos, tal como lo hicieron Moshe y los profetas. Los judíos no aceptan el mundo tal como es. Ellos lo desafían en nombre del mundo que debe ser. Este fue un punto de inflexión crítico en la historia humana, el nacimiento de la primera religión de protesta del mundo, el surgimiento de una inmuná que desafía al mundo en vez de aceptarlo. Abraham no fue un líder convencional, él no gobernó sobre una nación, todavía no había nacido una nación que pudiera liderar, pero él fue el modelo de liderazgo, tal como lo entiende el judaísmo. Abraham asumió responsabilidad, actuó, no esperó que otros actuaran sobre Noah. La Torá dice que marchó con Elohim. Baruch Hashem. Entonces nos da un gran ejemplo. Sí, pues, a pesar de a pesar que han sido diezmados, la persecución, la ejecución, a pesar de la inquisición, no de las expulsiones, pero ahí tenemos a los judíos, la casa de Yahudá. Baruch Hashem es para nosotros un gran ejemplo. ¿Ve? Hakadosh Baruj Hu no permitió que ellos desaparecieran. No. Él permitió que fueran diezmados, sí, pero ¿por qué? También por su orgullo. ¿Ve? ¿Por qué? Por su idolatría, por su desobediencia, porque también ellos se inclinaron, pues, a su propio ego. Su ego, a final de cuentas, era su Dios, su Elohim, ¿no? Es por eso que viene la expulsión, el exilio, la diáspora y también la persecución sobre ellos. Cuando hacemos historia, pues nos vamos a encontrar cómo ha sido la persecución a ellos. Si ustedes leen un poquito nada más, el libro de Martín Lutero, que dice ese libro, Baruch Hashem, le dice que los judíos son unos cerdos, Baruch Hashem. Imagínense cómo lo catalogaban, ¿no? Eran los hijos del diablo, ¿ve? Entonces, en esa persecución, a pesar de todo, sí, prevalecieron, pero nunca ellos dijeron, no vamos a colaborar, no vamos a hacer esto, no. Cuando los pueblos necesitaban, a pesar de eso, ellos estaban ahí. Es como, por ejemplo, la reina de España, el rey de España, en el año 400 y tantos, hubo guerras y habían empobrecido, ya no habían tesoro en el arca, y se dieron cuenta de que los judíos habían adquirido una buena riqueza y mandan a llamar al rabino principal y le piden en préstanos por un tiempo. Él se los dio.
¿Ve? Se los prestó. 490 usan a Torquemada, un descendiente judío que se cristianizó al catolicismo. Lo llamaron, este saca un decreto para expulsar a los judíos porque los reyes ya no quieren pagar el préstamo. ¿Qué les parece? ¿Mm? Pero a pesar de ello, ellos estaban ahí siempre para ayudar. Venezuela, ¿el gobierno quería ver a Israel? No. Ellos, comenzando de Hugo Chávez, desafiaron, despreciaron a Israel. Pero ahora, cuando sufrieron el desastre del terremoto, ellos mandaron escuadrones de salvataje. Tanto a Venezuela como a Colombia, siempre están ahí. Ellos no dicen, esos problemas que se arreglan, no. Ellos están para socorrer. La solidaridad. Lo que a nosotros nos debe también quedar esos ejemplos, esas enseñanzas. ¿Y de dónde tomaron? De acuerdo a esto. De Abraham. De él tomaron. Ellos le tienen una alta estima a Abraham. ¿Ve? Y nosotros tenemos que tener justamente, por eso él es llamado el padre de la emuná, de la fe. Se me dejo entender, ¿no? Génesis capítulo 17, verso 1. Génesis capítulo 17, verso 1. ¿Lo tenemos? Este verso es maravilloso, tómalo mucho. Dice, cuando Abraham era de 99 años de edad, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, Elohim amo de todos los Elohim inmundos. Sé bien placentero delante de mí y sé sin culpa. Ese tiene que ser también su descendencia. ¿Y quiénes son su descendencia? Pregunto yo. ¿Quiénes son su descendencia? Nosotros somos parte de él. ¿Ve? Y tenemos que aprender a imitar eso. Dice, sé bien placentero delante de mí y sin culpa. Sé sin culpa. Baruch Hashem. Ahora, ¿cómo está nuestro caminar? ¿Mm? En Proverbios dice, ¿no? El camino del hombre, para el hombre es recto, pero para el Elohim es directo al Sheol. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Cómo está nuestro camino? ¿Cómo está nuestro derek? Pero a Abraham Elohim le dijo, marcha delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto significa literalmente completo. Elohim quería todo de Abraham, quería un compromiso total de Abraham, Baruch Hashem, y Abraham cumplió. ¿Sí? Y cuando nosotros hemos venido al Mashiach, también el Mashiach dice, nuestro compromiso tiene que ser total, Baruch Hashem, porque somos el cuerpo, somos la isha, somos la calá, somos la novia. ¿Y cómo estamos delante de él? ¿Mm? ¿Cómo estamos? ¿Como el rabo del chancho? ¿Ah? ¿Qué tal? Cuando viajamos a Ayacucho con el Aj Amos, la subida, no me acuerdo cómo se llama, es una subida. Para la subida, la provincia de Huancabamba, es una subida. Y a veces que el cerro está culminando, pero cuando da la vuelta otra vez sigue subiendo y otro cerro, otro cerro, otro cerro.
Y cuando tú miras, imagínese, es un abismo tan profundo, Baruch Hashem, pero ahí están los caminos. Entonces yo pregunto, ¿cómo están nuestros caminos? ¿Como esas carreteras? ¿Ah? Curva, 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 curva. ¿Ah? ¿O está como la Panamericana Norte? ¿Ah? Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Primera de Corintios, Corintiyah Aleph, capítulo 13, verso 11. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, discutía como niño. Ahora que me he hecho hombre, he terminado con las cosas de la niñez. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sienten? ¿Como niños? ¿Como jóvenes? ¿Como adultos? ¿Qué tal? A ver, ¿ah? Es interesante ver de cómo Shaul narra, ¿no? El mismo Mashiach dijo, ¿no? Sean como niños, Baruch Hashem. Pero nosotros ni siquiera sabemos correctamente las cosas de la Torah, pero ya nos queremos ir ¿y cómo va a ser la destrucción? ¿Cuál es el símbolo o cuál es el nombre de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Quiénes son los 144,000, etcétera, etcétera? Pero no haces teshuvá, no haces arrepentimiento, no estás en el proyecto de la redención, la salvación, pero estás haciendo tus equilibraciones ahí. ¿Servirá para algo? No sirve nada, para nada. El conocimiento es polvo, porque simplemente el conocimiento. Acuérdense lo que Elohim dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Baruch Hashem. Elohim no piensa como nosotros pensamos, pero Él quiere que aprendamos a pensar como Él, que tengamos la mente del Mashiach. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Por qué? A ver. Somos sus hijos. Pero no todos los hijos piensan igual que el papá. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de él. Y en el Mashiach venimos a convertirnos otra vez a imagen y semejanza de él. Por eso dice el Mashiach en la Escritura que debemos tener la mente del Mashiach. Porque Adán no necesitaba hacer un estudio qué nombre a poner a los animales. No, él leía el pensamiento de Elohim y estaba pronunciando los nombres, dando los nombres a cada uno. A ese punto nos quiere llevar a Él, porque somos el cuerpo del Mashiach. Y a eso nos lleva la Torah. No que busquemos el pretexto de decir, es que el Espíritu Santo me habló. Eso no existe en la Escritura. No. Sino que cuando hacemos una teshuvá sincera, un arrepentimiento sincero, transformamos nuestra mente y hacemos una nueva criatura, automáticamente eso comienza a fluir. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque si no estaría escrito en vano
en 3 versículos que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. No, eso no está escrito en vano, es por algo muy importante. Somos el templo del Ruach HaKodesh. Si somos el templo del Ruach HaKodesh, entonces no es que el Espíritu Santo me habló, no. Está dentro de nosotros. ¿Cuánto le dan la Kabod HaKadosh Baruj Hu? Lo que implica ser un líder. Camina adelante. Asume responsabilidad personal. Asume responsabilidad moral. Asume responsabilidad colectiva. Parte de nuestro crecimiento es asumir la responsabilidad de uno mismo. Empezamos como niños, sin ninguna responsabilidad personal. Nos hacen todo lo que necesitamos. A medida que avanzamos por las distintas etapas de la infancia, vamos asumiendo más y más responsabilidades. Aprendemos a atarnos los zapatos, a limpiar nuestro cuarto, a entregar nuestros deberes. Aprendemos que la responsabilidad tiene su recompensa y que la irresponsabilidad tiene otros efectos poco deseables. En muchos aspectos, la diferencia entre un niño y un hombre es su disposición a asumir la responsabilidad personal de sus actos. Como dice Shaul, cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Baruch Hashem. Eso es interesante, mis amados, que Shaul se haya hecho como niño cuando vino al Mashiach. ¿Qué les parece? ¿Necesitaba ser niño? Si él era conocedor de la Torah, conocedor pues conocimiento, pero no había circuncidado los prepucios del corazón, no tenía el Ruach HaKodesh dentro. Ahora no, ahora ya él comienza como niño, comienza después a crecer. Baruch Hashem, ese es el tema. Entonces tenemos que ir del principio, de abajo. O es que comienza de la universidad y terminas en primer año de primaria. No puede ser, es ilógico, ¿no es cierto? ¿Ah? Comienza de abajo y sube para arriba. Estudio de la Torah es eso. Tu crecimiento espiritual es eso. Entendamos eso. Cuando surge por ahí las conversaciones, analiza primeramente, discierne primeramente con la persona con quien estás conversando, ¿no? Y de acuerdo a eso ya tú puedes comenzar a responderle y también hacerle notar de que su crecimiento simplemente es un ego, no del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Ahí es donde debemos ser muy cuidadosos, porque el conocimiento envanece. Baruch Hashem. La Torah no te envanece, la Torah te lleva a la humildad. Ese es el tema, esa es la diferencia. Es preferible que te agravien, que tú agravies. Mateo, capítulo 19, verso 14. Aleluya. Mateo, capítulo 19, verso 14. Mateo capítulo 19, verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Mateo, Matitía, capítulo 19, verso 14. De modo que Yeshua dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de Yahweh y de quienes son como ellos. Ahí está. No puedes justificarte. No es que yo esto, no es. Pero el hombre trae esa costumbre del mundo. Pero aquí hay que cambiar nuestra forma de pensar. Baruch Hashem. Por eso Shaul le explica, ¿no? Era un gran rabino. Baruch Hashem. Pero en el Mashiach se convierte como un niño. Baruch Hashem. Y nosotros cuando venimos, ¿cómo venimos?
¿Mm? Queriendo enseñar, queriendo ser maestros, cuando primeramente tenemos que aprender. ¿Ah? Cambiemos esa mentalidad. Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo capítulo 5, verso 3. Lo tenemos. Mateo capítulo 5, verso 3. Aleluya. Y dice la palabra: bendecidos son los pobres, humildes, en el Ruach, porque el reino de Yahweh es de ellos. Ahí está, mis amados. Pero el hombre no puede ser humilde cuando se autojustifica, ¿no? Cuando quiere razonar conforme a sus conceptos, su lógica. Es arrogancia. Elohim no está ahí. Elohim está con los humildes. El humilde es como que no sabe, pero cuando se presenta el momento, comienza a desarrollar. O sea, no se vanagloria. Muchas veces gente no preparada se vanagloria y la gente preparada tiene un perfil bajo. En la Torah debemos aplicar justamente ese perfil bajo. Aleluya. Aunque esta frase puede parecer tierna, Yeshua no está diciendo que el reino de los cielos pertenezca a los niños pequeños. En cambio, lo que está haciendo es recordarles a los talmidín que ellos necesitan tener una inmuná y una humildad similar a la de un niño. Baruch Hashem, ese es el tema. No importa que tengamos 80, 90 años. Si venimos a la Torah, hagámonos como un niño, a escuchar primeramente, a aprender primeramente. Cambiar nuestra forma de pensar es lo más importante. El pensamiento hebreo difiere al pensamiento occidental. El pensamiento occidental es literal. El pensamiento hebreo es en círculo. Es tan diferente. Baruch Hashem. Por ejemplo, mis amados, podríamos estar hablando de parashot, de parashá, pero preferimos hablar por temas. ¿Por qué yo prefiero temas? Porque comenzando los jueces, los reyes, los profetas, no usaron parashá. Ellos usaron simplemente la Torá, explicaban, enseñaban la Torá. Cuando ustedes van al libro de Nehemías, Esdras, están hablando de parashá, no, traigan la Torá. Estaba hablando de Torá. Y entonces la Torá estamos estudiando aquí a través de temas, para poder entender mejor. Yo creo que estamos entendiendo mejor ahora las pruebas de Abraham, por ejemplo. Los méritos que hizo él. Último pasuk, Génesis capítulo 4, verso 7. Aleluya. Génesis capítulo 4, verso 7. Baruch Hashem. Bereshit Génesis, capítulo 4, verso 7. Se lo tienen, me dicen amén. Y dice la palabra, mis amados, Ajem Hayot, en Bereshit Génesis, capítulo 4, verso 7. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Es una gran oportunidad que da Hakadosh Baruj Hu, el dominio propio.
tú puedes dominarlo, tú puedes regir, tú puedes tomar control. Eso depende de nosotros. ¿Mm? Depende de nosotros porque Mashiach decía, explicaba, ¿no? Si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio con ella. La advertencia es muy serio y duro. Ya no necesitas ir al acto sexual, sino el mirar y codiciar. Ya cometiste adulterio. Si eso está ahí, ahora, ¿cómo tomas control? Ahí está el tema. Porque si tú le das cabida, entonces el pecado, ¿no? Está ahí, y Hasatán, pues aprovecha la oportunidad para entrar por esa puerta y abrirte tu expediente. ¿Mm? Una vez que está abierto el expediente, y ahí va a comenzar las cosas ya, la acusación. Pero si tú dominas, cierras la puerta, no puede acceder. ¿Ve? Si no tiene acceso, no hay expediente que aperturar. Los mandatos en la Tanaj incluían bendiciones por la obediencia y castigos por la desobediencia. En otras palabras, la Torah enfatizaba la responsabilidad de las personas para responder a la verdad revelada por Elohim de manera moralmente apropiada. Elohim definió claramente el bien y el mal, y se esperaba que su pueblo hiciera lo correcto. Este ha sido el caso desde el jardín del Edén. Cuando Adán recibió un mandato específico, se esperaba que lo obedeciera. Más adelante a Caín, el hijo de Adán, Elohim le advirtió que sería personalmente responsable de sus acciones. Baruch Hashem. Y eso está hasta el día de hoy, es nuestra responsabilidad de las acciones de obra que podemos hacer. Entonces, frente a eso, ¿qué dice? Dominio propio. Baruch Hashem, tú puedes regir, tú puedes señorearte, tú puedes controlarlo. Depende de nosotros. ¿Cuánto le dan la caboja a cada Baruj Hu? Aleluya. Así, mis amados Ajim Hayot, hasta aquí este tema haya sido de bendición, verajot, esta porción de la Torah en esta mañana, en este Shabbat, este Yom más caro de la semana. Pues, ¿por qué este tema? Para trabajar en que nuestra emuná crezca. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Pero también dijo el Mashiach, si tuvieras fe emuná como un granito de mostaza, dirías esta montaña muévete, se movería. Baruch Hashem. Y Abraham sabía perfectamente cómo desarrollado aquí hemos visto, de cómo él pregunta, desafiando a Elohim mismo, ¿tú eres juez justo? ¿Harás esto? ¿Castigarás al inocente, al perverso igual? ¿Eh? Pues distinguía perfectamente. ¿Y nosotros cómo estamos frente a esas circunstancias? ¿Cómo nos presentamos ante Elohim? ¿O cómo estamos delante de Él? ¿No? Entonces siempre debe estar la pregunta en nosotros mismos, ¿cómo estoy caminando delante de Él? Baruch Hashem. Así, mis amados, Ajim Hayot, Hakadosh Baruj Hu, derrame su brajá, bendición, este día maravilloso, aleluya. Vamos a hacer una oración agradeciendo por esta porción de la Torah, agradeciendo por este Yom más cada la semana, agradeciendo de estar congregados aquí, Baruch Hashem. No solamente es una ministración de hablar, sino es una enseñanza, pues hemos tocado varios versículos de la Tanaj y sea de gran bendición. Levantemos vuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente.
Abacadosh, bendice a tu pueblo Israel de lo de lejos, de lo de cerca, Abacadosh. Bendice la ciudad de Jerusalén, Abacadosh. Bendice la amada casa de Yahudá, bendice a Israel como nación, Abacadosh. Y guarda a tu pueblo bajo tu talita, Abacadosh. Y a tu pueblo que se encuentra en la dispersión de las naciones, Abacadosh. Guárdalos frente a los desastres que vienen ocurriendo, Abacadosh, en la naturaleza. Guárdalos por tu raje misericordia. A cada uno de los Ajima Hayot, Abacadosh, en este tiempo de restauración, Abacadosh, sea de gran verajó, bendición, Abba, este día maravilloso. Te agradecemos por este privilegio que tú nos das, Abba, de estar en tu presencia y nos has permitido exaltar, bendecir tu nombre. Ayúdanos a caminar delante de ti con humildad, sencillez de corazón, ponerlo por obra y ser hacedor de tu palabra, Abacadosh. Te lo pido a ti en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Gracias, Abacadosh, por tu raje y misericordia. Gracias por este privilegio que nos das de estar en tu presencia. Gracias en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Hayot. Un abrazo a la distancia para todos vosotros. Amén.